Hola, soy Edgar en YouTube 27-F y hoy estaré hablando de un tema que, a la vez, que rocé levemente en el video anterior de YouTube, que en ese momento titulé, o sea, en ese momento lo llamé como la esencia del ser, pero en realidad a lo que me estoy refiriendo es como a qué consideramos un yo, qué consideramos que es una persona, qué es la personalidad, cómo se relaciona en distintos ambientes, este tipo de cosas, para averiguar realmente pues todo esto en relación a la libertad de la persona, a qué es el yo, a cómo se construye, de dónde surge ese yo, si surge biológicamente, si surge de las experiencias o de dónde es que sale precisamente. Y todo esto lo haré mientras esté jugando Lucky Pilas al parecer. Por alguna razón está fallando el mouse, entonces no me va tan bien en el juego. Pero de todas maneras se me hace un tema súper interesante. Y lo importante no... ¡Oh, su mete tiene una hacha de diamante! Ok. Lo importante no es el juego como tal, sino la conversación, yo creo. Entonces, una de las primeras cosas que vienen a la mente con ese tipo de conversaciones sobre qué es el yo como tal es si se forma a partir de experiencias y el yo como construcción social. En el sentido de que pues por lo que vamos pasando, a fin de cuentas, vamos obteniendo experiencias y vamos actuando en referente a ellas. Si una persona nos conduce a ciertas tendencias, entonces vamos a actuar en referente a esas tendencias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el sistema educativo actual funciona a través de un sistema de castigo y recompensa. Sonará un poco raro, un poquito anticuado, porque de hecho lo es, pero bueno, en fin, sonará un poquito así, pero es que realmente así es como funciona, en el sentido de que tenemos unas calificaciones, por ejemplo, y tenemos métodos de aprobación, y esas altas calificaciones serían el sistema de recompensa en cuanto a calificación. Y a partir de esto, pues vienen becas, vienen oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, si salimos mal en las pruebas, tenemos un sistema de castigo en el que vienen extraordinarios o vienen expulsados, reprobados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto, nuestra conducta y nuestra ideología se compone a partir de ella, ya que empezamos a ver esas ideas de fallar en cuanto al sistema educativo, en cuanto a estudiar, en cuanto a una prueba, como algo verdaderamente malo y que debemos de evitar a toda costa, en vez de unos modelos, por ejemplo, que podrían ser más abiertos. Que, por ejemplo, que no sea necesariamente malo fallar, que no repruebes al fallar, sino que sea una forma en la que puedas ver qué cosas mejorar y este tipo de cosas. Son formas de avanzar el aprendizaje distintas, pero que a final de cuentas van a condicionar nuestra personalidad y nuestro actuar en referente a ciertas cosas de manera distinta. Asimismo, la cultura en la que estamos establecidos, por ejemplo, si vives en México, Argentina o Portugal, pues va a ser completamente distinta tu forma de actuar y va a tener algunos patrones acercados a esa cultura, especialmente a la forma en que se maneje la cultura dentro de tu hogar, por ejemplo. Ya que obviamente hay países más patriotas, perdón, hay personas más patriotas o hay familias que están más ligadas a las costumbres generales de su país y que por lo tanto va a ser más representante estas cualidades o van a ser distintas estas cualidades, ya que también incluso las zonas en las que estés del país van a ser representadas de distinta manera y las costumbres del país van a ser también representadas de distinta manera. Entonces, por ejemplo, sí, está perfecto, se cayó. Si tienes una familia muy poco patriota, muy poco que siga el país y todo este tipo de cosas, entonces no vas a tener un nivel de patriotismo muy alto. Puede que, por ejemplo, si no tienes esta familia en México, digamos, no te guste tanto el fútbol entonces, porque está muy patriotizado y es mucho
mucho revuelto. O puede que sí también, pero es verdad que si la familia realmente fuera como el patriotismo lo dice, entonces sí que te gustaría bastante ver el fútbol y apoyar a tu selección, en este caso de que estamos hoy en el Mundial. Muerto otro. Y nos quedan 1, 2, 3, 4. Ah, sí, todavía quedan un montón. En fin. Otro ejemplo puede ser la comida. O sea, incluso las cosas que te gustan están determinadas un poco por la cultura. Ya que es normal que se promuevan ciertas costumbres gastronómicas. Entonces es normal que te gusten o que sepas. También es verdad, ciertas habilidades también están regidas por la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto formulamos una idea del yo construido, el yo construido socialmente, el que está ligado a, a completamente las ideas sociales. Y esto se puede extrapolar a diferentes extremos, porque podríamos hablar de un espectro o de un diagrama, por así decirlo, en el que nos podamos posicionar ideológicamente, en el que decimos, puedes pensar a lo mejor... ¡Ay, Dios, perdí! En el que decimos, puedes pensar a lo mejor que el yo está demasiado construido por experiencias, que sea básicamente la experiencia de una manera determinante, en el que cada una de las experiencias determinan por completo a la persona que serás, o puedes extraerte de eso a, yo diría, dos ramas, una más espiritual y una biológica, que a fin de cuentas ambas siguen apuntando a una esencia de la persona, en el sentido de que el yo, existe un yo fuera de la construcción de la experiencia, un yo fuera de la construcción social. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser, aparte de la idea de que las experiencias sean determinantes, que creas que exista un alma, por ejemplo, en la persona que entregó Dios, por ejemplo, y que ésta determina muchas tendencias de las que vas a tener y determina muchas ideas, muchos gustos, muchas cosas en general sobre tu persona, y que esto, a pesar de que hayan cosas cambiantes, va a seguir teniendo una línea que va a estar durante toda tu existencia, porque es parte de tu alma, y tu alma ya tiene ciertas propiedades. Asimismo, en la rama biológica, que también apuntaría a una especie de esencia de la persona, en el que podríamos decir de que la biología y ciertos genes determinan ciertos patrones en los que te vas a desenvolver de X manera. Por ejemplo, ciertos gustos pueden estar ligados a patrones genéticos. Ciertas valoraciones, ciertos intercambios y ciertas habilidades pueden estar ligados a patrones biológicos. Y por tanto, habrá una tendencia en tu persona que se va a mantener como una línea constante, porque ya está en tu genética. Sin embargo, esta controversia entre el yo construido por la experiencia y el yo como existente, o por así decirlo, constante, que sería el de la biología o el espiritual en todo caso, pues está en bastante duda. Su mecha, ¿qué es esto del teletransporte? Está súper extraño. Que está bastante... Voy a tener que mantenerme shisteando. Bastante discutido, porque hay muchos extremistas que piensan que puede ser realmente, pues, completamente el ser hecho por la experiencia, o que la biología es realmente algo súper determinante. En mi caso, no encuentro a la biología o algo místico, espiritual o lo que sea, lo suficientemente determinante como para tomarlo demasiado en cuenta. Creo yo que la parte de la experiencia, la parte que construye el yo de la experiencia, es tan determinante que puede cambiar básicamente cualquier aspecto de una persona, porque incluso en los gustos, si por ejemplo tuviste alguna mala
alguna mala... Siempre me confunde esto de las teletransportes, me da un montón de miedo. Pero en fin, siempre puede hacer, incluso en los gustos, por ejemplo, si de pequeño tuviste una mala experiencia con algún tipo de alimento, con algún tipo de sonido o algo, puedes asociarlo sin saber... No puede ser, se tiró porque pensó que iba a haber teletransporte, creo. Yo también lo pensé. Pero bueno, gané esta partida. Muy bien. Puedes tener algún tipo de mala experiencia y por lo tanto en el futuro completamente asociarlo a un gusto personal que ha sido de tu elección, en el sentido de que tuviste una mala experiencia con una comida y por el resto de tu vida crees que esa comida sabe mal para ti, cuando en realidad solo sabe mal porque asociaste la idea de esa comida de pequeño a algo negativo. Asimismo, un tipo de música puede ser asociado a experiencias positivas al estar en un cumpleaños o al estar con una persona que tú consideras amable, o lo contrario, lo contrario de preferencia, como algo negativo puede estar asociado a algún tipo de música porque tuviste una mala experiencia de pequeño, o no necesariamente de pequeño, pero en general. Incluso las más mínimas interacciones con el ambiente pueden determinar fuertemente lo que vas a hacer en el futuro y quién vas a ser en ese sentido. Entonces se me hace demasiado poco determinante el cómo funciona el yo biológico y estas ideas. Entonces yo creo que al menos el yo de la experiencia tiene que tener un papel o una idea fundamental en la ideología de todos respecto a este dilema, por así decirlo. Y es que así es como funciona esos factores. Sí que es verdad que en psicología, incluso en psicología contemporánea, o sea, la psicología que se muestra hoy en día, sabemos que los factores biológicos, o al menos pensamos que los factores biológicos siguen siendo, a pesar de que el yo de la experiencia, el yo construido, es extremadamente determinante, como lo he intentado explicar y defender, porque ese es mi punto principal, sigue siendo algo que aparentemente interviene en las intervenciones sociales, porque podemos ver cómo existe una tendencia, según estudios, existen tendencias en las personas a comportarse de ciertas maneras porque sus padres se comportan de ciertas maneras, o la habilidad en ciertas personas de ciertas cosas porque sus padres fueron habilidosos, o asimismo como existen factores genéticos que modifican a la apariencia física y la aptitud física. No encontramos una razón real por la que considerar que no afectaría a los factores psicológicos y de la personalidad. No tiene ningún sentido hacer esta distinción, ya que pues a fin de cuentas el cerebro y su funcionamiento general pues es parte del factor biológico y parte del factor genético. No es como que toda nuestra persona pueda separarse de la razón biológica. Eso no tiene ningún sentido. Y más que nada yo creo que la idea estadística que nos representa la biología, que nos muestra cómo sí existe cierta tendencia, aunque no sea absoluta, en las personas a parecerse a sus padres, es algo importante para analizar el factor biológico. Eso sí, existe una crítica posible que yo consideraría que mancha bastante este tipo de estadísticas, porque es importante considerarla, que es de que obviamente en nuestros padres vamos a encontrar similitudes, pero no son necesariamente por el factor biológico. Porque así como con nuestros padres encontramos similitudes, también las encontramos que surgen mientras más convivimos con una persona. Tenemos como, no me acuerdo cómo se llamaban, creo que neuronas espejo. Pero o sea, básicamente
copiamos muchas de las actitudes de otras personas con las que convivimos. Así que obviamente con nuestros padres vamos a tener similitudes. Además, ellos mismos nos criaron. Claro que vamos a tener mucha parte de la ideología, de las actitudes, de las habilidades, de cosas en que enfocarse, que son similares, porque a fin de cuentas convivimos a diario o muy seguido con este tipo de personas. O sea, por mucho tiempo convivimos a diario y por mucho tiempo se aprende de nuestros padres. Entonces, también por el lado de la experiencia, hay una justificación real por la que plantear esa similitud. Es completamente esperable. Pues, y así se muestra cómo pues influye también el yo construido a través de la familia, la cultura, incluso el lenguaje, porque el mismo lenguaje muestra ciertas limitaciones al ser, por así decirlo, como varias capas de interpretación, ya que interpretamos la realidad y después pensamos la realidad, y después de pensar la realidad la codificamos a un sistema de lenguaje, por así decirlo, porque codificar a lo mejor no es una palabra muy correcta para eso. En fin, creo que se entiende. En ese sentido también el lenguaje, en las posibilidades que nos da, en las formas en las que nos da las posibilidades, también existen ciertas barreras, ciertas oportunidades y ciertos métodos de comunicación distintos que forman nuestra personalidad. Nuestra personalidad, por lo tanto, está ligada al lenguaje en el que nos podamos comunicar. Si tenemos más, por ejemplo, si somos bilingües y conocemos más idiomas, tendremos más oportunidades de comunicarnos de distinta manera y por lo tanto tendremos otras formas de existir, porque tendremos otras formas de ser ese yo construido o ese yo genético o lo que sea. Tenemos otras formas de ser nosotros, por así decirlo. Claro está que a pesar del factor biológico, realmente tenemos que entender que el yo no es algo fijo, no es algo que realmente diga esto es yo, porque claro, ¿qué decimos que es yo? Un órgano como el cerebro, nuestro cuerpo, la memoria, los recuerdos. Eso es algo que ya planteaba David Hume. Este tipo me va a matar. Ya planteaba David Hume, que era que básicamente no encontraba ninguna como esencia fija del yo, en el sentido de que no hay algo que me diga esto es yo. Cuando intento indagar, por ejemplo, por medio de la introspección, solo van a surgir recuerdos, percepciones, ideas, gustos y ese tipo de cosas. Pero al fin de cuentas, una percepción no es el yo. Un recuerdo es un recuerdo, incluso está tergiversado, no es exacto y no puede representar realmente qué es el yo. Entonces, llegamos a la conclusión a partir de esto de que el yo no es algo completamente existente, sino el conjunto de experiencias y recuerdos que se forman y que actúan en la realidad, y que actúan, por así decirlo, como si estuviéramos alejando. Voy a usar una metáfora porque siento que es útil. Es como si el plano de la percepción estuviera dialogando con el plano físico y el plano real. Aunque aclaro que esto es una metáfora porque no necesariamente es que exista un plano de la percepción y algo fuera del plano físico necesariamente. Solo digo que es fácil ilustrar la idea de esta manera, en el que esos recuerdos, esas ideas y todo ese conjunto de pasado, de recuerdo y de memoria es lo que realmente le llamamos yo. No existe algo como tal que esté en todas partes de nuestra historia, más que la historia misma, más que el recuerdo mismo en ese sentido, porque no hay algo de mi yo de hace 10 años que realmente esté hoy, más que el saber que era yo, porque era el mismo cuerpo, la misma secuencia,
y en ese sentido los mismos recuerdos de la persona. Entonces, y esto se comprueba en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros separamos la personalidad, el cuerpo, los gustos y todo eso, seguimos encontrando algo de nosotros. Entonces, no es nada determinante, pues, quién era yo hace 10 años realmente para determinar si era un yo mío de verdad, en ese sentido. Porque, pues, como tal, es completamente distinto, tanto biológicamente, en el sentido de que... Ay, Dios. No se puede poner. Tanto biológicamente, en el sentido de que las neuronas, hay nuevas conexiones sinápticas, hay muchas que mueren, hay muchas células vivas, otras muertas, o sea, cambia completamente. De hecho, pues hay muchos dichos de que se dice de que somos una persona completamente distinta tras pasar un año, pero no solo tras pasar un año, tras pasar muy poco tiempo somos una persona completamente distinta, somos una persona con incluso ideología distinta, porque esa se está formando y cambiando en cada momento y en cada experiencia que tenemos. Entonces no hay realmente una similitud concreta de que una persona tiene con su yo de hace 10 años, más que la percepción de esta, más que fue la misma percepción y fue el recuerdo de que tuvimos una percepción. Esa es la única similitud entonces. Asimismo, se me plantea un dilema con todo esto, que es básicamente qué tan fiable es nuestra percepción de nosotros mismos para describirnos. Porque si realmente no hay un yo continuo, no hay un yo fijo, no hay un yo completamente esencial, por así decirlo, porque sigue estando construido por las experiencias, entonces no puede una persona externa tener más conocimiento en muchas áreas, por así decirlo, o incluso en general, por completo, sobre nuestro yo, que nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos memorias alteradas, tenemos percepciones alteradas, tenemos ideas alteradas de cómo actuamos, del pasado, de todo en general. Entonces, una persona externa puede tener muchas experiencias con nosotros, por ejemplo, y tener otras percepciones que podrían llegar a considerarse más precisas. Así como hay personas que conocen mejores tus enojos o se conocen mejor en comparación a otras personas o este tipo de cosas, pues una persona puede entender tu yo de una mejor manera. Pero claro, es que el yo no está determinado. Entonces, es un dilema extraño en ese sentido. También por esta parte diría, pues no hay un yo verdadero entonces. O sea, no hay un yo que diga estas memorias son las que son correctas a la verdad. Porque si estamos determinados por la memoria y el recuerdo, al ser la memoria y el recuerdo algo de por sí inexacto en cualquier realidad, y que a pesar de eso contengan la validez de determinar un yo, entonces deberíamos considerar que no hay un yo verdadero, porque ninguna realidad de la memoria, ninguna percepción ni nada es algo completamente verdadero. Así que todas esas realidades que se presentan con distintas personas pueden considerarse como válidas y como formas de existencia de yo distintos, pero que apuntan al mismo patrón de memoria. Wow, ¿cómo estoy sonriendo? Que apuntan al mismo patrón de memorias. Entonces, por ejemplo, esto también quitaría varias percepciones que se dicen en dichos, por ejemplo, de que
en una situación límite muestras tu verdadero yo, o en esa cosa las personas quitan sus máscaras, y etcétera, 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 etcétera. Hasta me vienen dos autores. Primero, no sé cómo son sus nombres, pero no sé cómo es su nombre. Sí, es Lewis, que es autor de un montón de obras gigantescas. Son montón de obras gigantescas en cuanto a prestigio y todo esto. Obras literarias muy buenas. Y tiene plantea una idea de que existen como múltiples, cuando una persona muere, por ejemplo, cuando una persona desaparece. O sea, nos plantea esta idea. No es una cita ni nada, pero es esta idea de que cuando una persona desaparece, no solo desaparece la persona, sino la persona que nos mostraba en relación a la persona que desapareció. O sea, por ejemplo, si yo tengo un amigo que se llama Juan y una amiga que se llama María, y yo soy yo, que me llamo Edgar. Si por ejemplo María desaparece y María muere, o lo que sea, María ya no está, pierdo también, aparte de a María, pierdo al Juan que interactuaba con María, porque yo no voy a poder ofrecer exactamente las actitudes que denotaba María. Entonces, el Juan con María ya no existe, y ya no existe las posibilidades de actuar que Juan tenía. Entonces, nos muestra cómo funciona el yo relacional en ese sentido. Y el otro autor que se me venía a la mente también es Erving Goffman, un psicólogo y sociólogo muy importante, que tiene hay una malinterpretación muy común en sus trabajos, que es básicamente... Uy, qué tonto con la lanza. Que se dice que nos habla como de máscaras sociales, en el sentido de que las personas fingen, pero no se refiere a esto. Simplemente nos está mostrando de que completamente, en todo momento, los seres actuamos como en un teatro, porque en diferentes actitudes, en diferentes escenarios, nosotros actuamos de distinta manera. No porque haya algo detrás de la manera en que estamos actuando, sino porque el contexto va a determinar la manera en que actuamos. Si estamos solos, si estoy grabando un video de YouTube jugando Lucky Pillars, si estoy hablando con un amigo, o si estoy en un concierto. Todas esas maneras de actuar van a estar determinadas por el contexto, porque así es como funcionamos en respuesta a actitudes, y funcionamos en respuesta a lo que esté sucediendo en general. Entonces, plantea esta idea del teatro, que es importante no confundir con que haya algo detrás de ese teatro, hay algo detrás de ese escenario. No hay nada detrás, esa realmente es la realidad, es el quien somos, porque es completamente válido. Así como en una situación límite, esa persona somos nosotros, porque está constituyendo una historia. También cuando actuamos benevolentemente en un momento tranquilo, también somos nosotros. Todas esas son formas válidas de la existencia, y son formas válidas de llamarse yo. En ese sentido, lleva esta discusión a muchas paradas, porque hay muchos matices en los que podemos discutir sobre cómo actúa nuestro yo. Por ejemplo, yo creo que esta idea de la construcción del yo extrapolada a un antiesencialismo y a la construcción de la experiencia es incluso un camino que puede, o sea, una idea que puede ser bastante sana y bastante interesante, tanto argumentativamente como para conocerse a sí mismo. Porque contrario a lo que se puede pensar de que al ser algo construido por la experiencia, entonces podemos dejar que nos podemos rendir ante cómo somos, podemos decir no puedo cambiar cómo soy o algo así. Puedo hacer lo contrario, puedo decir, al tener este conocimiento, al ser consciente de que estoy determinado por otros factores, entonces puedo actuar como que yo puedo determinar eso mismo, porque al ser el contexto distinto y ser de una manera tan maleable,
puedo actuar en pro de esa maleabilidad, de ese cambio y de esa antideterminación del yo fijo. Me puedo deslindar de esas etiquetas y, y poder actuar de la manera que yo decida. Me recuerda un poco a Sartre, aunque yo no estoy apuntando mucho a la libertad ni nada así, pero te da una especie de libertad que, aunque sea una libertad falsa, considero yo, porque sigue estando esa decisión constituida por el entorno, es una libertad de sentimiento que permite acciones saludables para ti y permite una vida mucho más próspera, porque eres libre de las determinaciones, en el sentido de que eres libre de etiquetarte de una manera y encasillarte como un ser. Eres libre de esto y ahora eres libre para, en esa libertad falsa de actuar como tú quieras. Yo creo que ese es el mensaje más importante en general, que no eres alguien, no eres alguien como tal, es un yo muy complejo que está formado por recuerdos, pero que siempre puede cambiar. Creo que eso sería todo. Muchas gracias.